Buenas noches, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de seguir o continuar nuestro estudio del libro o de las vidas de los reyes de Israel. Y hoy toca, si ponen la primera diapositiva, al capítulo o al episodio 27, que va a comprender dice de Siclat a Hebrón. Siclat, como ya recordamos la semana pasada, era el lugar donde se le había asignado a David para poder habitar junto con su gente entre los filisteos. Pero ha llegado el momento de tomar una gran decisión. Otro gran parteaguas en la vida del rey David. Otra etapa en la que hay que aprender lo bueno y conocer aquellas cosas que pudieran en un momento dado convertirse en todo un problema. Vamos a ir hoy al segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, y ahí comenzaremos nuestra historia. Diapositiva 2, por favor. Y es desde el momento en que David recibe la noticia acerca de la muerte de Saúl y de Jonatán. Ha llegado un hombre que viene todo lleno de tierra, pues parece ser que viene también de haber estado en la batalla, de todo esto, y viene a comunicarle a David lo que ha sucedido, y además trae algo más. En el versículo 4 nos dice que David le dijo, ¿verdad?, que qué había pasado, porque él dice venir precisamente de esta batalla que se dio entre los filisteos y el pueblo de Israel, con Saúl al frente. Bueno, le pide que le diga, ¿sí?, qué pasó. Y entonces él respondió que el pueblo huyó de la batalla y que también muchos del pueblo de Israel cayeron muertos. Pero la noticia que va a impactar, sin duda, las vidas de los demás ha dolido, pero la noticia que va a impactar es que también Saúl y Jonatán, su hijo, han muerto también. Todo esto, de alguna manera, va a traer algunas acciones. Entre ellas van a ayunar, va a decretarse toda una situación de duelo por esto que ha acontecido. Y nos dice el versículo 8 que entonces David le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres a esta que había llegado? Y él le responde, soy amalecita. Y esto es interesante porque podríamos decir, ¿de qué lado estaba luchando? ¿De qué lado luchó este hombre? Bueno, empieza a narrarse una serie de situaciones, decía, se toman algunas providencias, algunas cuestiones en cuanto al duelo. Y dice el versículo 10, ¿verdad?, que él ya en la batalla vio a Saúl y que estaba sobre su espada, pero que no tenía el valor de matarse. Y que entonces le pidió que lo ayudara. Y entonces dice que él lo ayudó, que se puso sobre él, ¿verdad?, para que la espada se hundiese. Y le maté. Sigue diciendo algunas otras cosas. Y entonces dice, yo tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que había en su brazo y las he traído acá, mi Señor. Es interesante porque este hombre va a sentenciar su vida. Y no se trata si lo hizo, porque como ya se consideró, ya pudimos ver qué pasó, sino este hombre va a morir
por lo que dijo. Y recordaba cómo la Escritura nos dice que muchos seremos juzgados por nuestras palabras. Por eso seamos pues rápidos, seamos atentos, seamos prestos para oír y parcos en un momento dado o poco sea nuestro hablar. Porque en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado, error. Bueno, versículo 16 nos dice, y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tú mismo o tu misma boca, ¿verdad?, atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Dios. Y entonces por lo que ha dicho va a ser sentenciado y va a morir este hombre. No me detengo mucho ahí porque básicamente ahí hay otro tipo de cosas. Y nos vamos entonces hasta el versículo 23. Siguiente diapositiva, por favor. Y es entonces que el corazón de David se duele, ¿verdad? Y se angustia por la muerte de Saúl y por su amigo entrañable, su amado amigo Jonatán. Y el versículo 23 nos dice de este primer capítulo del segundo libro de Samuel, Saúl y Jonatán, amados y queridos, dice David, y escribe, inseparables en la vida, tampoco en su muerte fueron separados. Mueren juntos. Y entonces exalta las vidas de estos hombres, diciendo más ligeros eran que águilas y más fuertes que los leones. Y es interesante porque la mayoría de los escritores y la mayoría que escribe, decía que a veces lo ven como David, su enemigo. Y decíamos, no, David no lo veía como enemigo, lo veía como lo que era, el rey, el escogido de Dios. Saúl sí, lo veía como enemigo por todas las cosas que tuvimos la oportunidad de ver y pues sobre todo por querer asegurar el reino. Y hablando de Jonatán, dice el versículo 26 que él, pues si angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y al tocar este punto que ya de alguna manera se habló, de que algunos lo toman con otra perspectiva, ¿verdad? Nosotros vamos a ver precisamente que era esa amistad, ese amor que Dios había puesto entre ellos. Un amor de parte de Dios, un amor que va más allá del eros. Capítulo 2, siguiente diapositiva. Bueno, después de todo esto que de alguna manera acontece, de todos estos, de alguna forma, cosas que se ha enterado y que ahora se saben, aconteció que David ha aprendido, pareciera, para tomar algunas decisiones, pero esta vez ha aprendido y entonces consulta al Señor qué es lo que hay que hacer. Recordemos que está en Siclac, todavía está ahí en ese pueblo que fue asignado. Y le pregunta al Señor, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Recordemos que las ciudades de Israel son 10 ciudades del reino del norte y solamente una a la cual pertenecía David de la tribu de Judá. Y entonces él pregunta al Señor si es el momento, si es el tiempo, ahora que Saúl ha muerto, de subir a alguna de las ciudades. Y el que busca al Señor, pues simplemente le da respuesta. Alguien me preguntaba y me decía,
que una cosa que lo tiene un poquito así confundido, es que muchos hermanos oran en la madrugada y oran a la misma hora, pero que no se refleja en sus vidas. Siguen igual. Y decía, ¿a qué se traduce eso? Bueno, dice que realmente no tiene que ver con que el Señor no se deje hallar, sino que muchos pues se convierten en un rito, en una forma solamente, no en una comunión con el Señor. Bueno, el Señor les responde, sube David. Y entonces David vuelve a preguntar, y esto es interesante, porque David vuelve a preguntar, bueno, ¿a dónde subo? ¿A qué ciudad? ¿Y qué pasa? Que el Señor le contesta y le dice, a Hebrón, a esta ciudad, a esta parte importante. Porque el Señor ha preparado ya tiempo y ocasión para lo que viene. Bueno, David subió a Hebrón con sus dos mujeres y, como ya más adelante veremos, y con todas sus cosas. Y nos dice el versículo 3 que también llevó David consigo a los hombres que con él habían estado durante todo este tiempo, cada uno con su familia. Y cada uno de ellos fue a morar en las ciudades de Hebrón. En todas esas pequeñas ciudades se fueron a vivir. Siguiente, por favor. Bueno, decía que el Señor había preparado ya algo. Y vinieron, dice el versículo 4 de este capítulo 2, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey. Queda ya en esta tribu y en esta ciudad y en este pueblo, ¿sí?, sobre la casa de Judá. Por fin David es rey ya, no solamente en el aspecto de espera, sino ha tomado el poder. Por eso es importante porque va a tener todo un cambio. Una cosa es lo que a veces pensamos, si yo fuera, si yo tuviera, yo no sería así, yo sería de tal manera, yo buscaría. Pero lo interesante es qué pasa cuando ya estamos ahí. Y es ahora precisamente lo que vamos a poder ver con David. Algunos aspectos sobresalientes de todo lo que él ha aprendido en ese peregrinar, en todo este tiempo que él ha podido vivir bajo el reinado de Saúl. Y entonces tendrá la oportunidad de no ser como Saúl. Ha aprendido y ha visto todo lo que no se debe hacer. Y sin duda tiene claro todo aquello que tiene que hacerse. Dios permite a veces que en nuestra vida encontremos Saúles para que el día de mañana no seamos como ellos, sino como Davides. Bueno, sigue diciendo que entonces también le avisaron a David que los hombres o las gentes de Jabes, de Galat, ¿verdad?, habían sepultado a Saúl. Ya en el libro de las Crónicas nos dice que y aún a los demás, ¿verdad?, habían tenido ese valor de entrar al campamento y haber rescatado los cadáveres y llevados para ser sepultados en Jabes. Bueno, el versículo 6 nos dice, ahora pues, Dios haga con vosotros, a los de Jabes les dice, misericordia y verdad. Y yo también os haré bien. Hoy está ya en la capacidad de decir,
de poder cumplir lo que Él va prometiendo. Y dice, por esto que ustedes han hecho, yo les voy a hacer bien. Que esto más adelante lo veremos. Pero mientras, esfuércense. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes. Pues muerto Saúl, vuestro Señor, decía que Él siempre lo vio así. Nunca como enemigo, siempre como el ungido del Señor. Y los seres humanos, y las personas y los cristianos somos muy dados a veces a ver a los demás si están de acuerdo a una forma o alguna estatura que nosotros pensamos espiritual o X, que sí son. Y cuando cambian, decimos ya no son. Bueno, sigue diciendo, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Esta noticia va a empezar a esparcirse. David es rey, como Dios lo había dicho. Como todo mundo lo sabía, tanto los de Judá como los de Israel. Siguiente, por favor. Y esto va a traer como consecuencia una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. ¿Cómo es posible que ya muerto Saúl todavía esto vaya a tener eso? Pues siempre hay otros que están ahí buscando sus propios beneficios, no buscando la gloria de Dios, no buscando la voluntad de Dios, sino buscando la oportunidad de poder ver. Y entonces va a aparecer un personaje, dice el versículo 8, un hombre llamado Abner, hijo de Ner. Este hombre había sido o es el general del ejército de Saúl. Y entonces toma un hijo, Is-Boset, de Saúl, y lo lleva a Mahanaim, un lugar donde él se va a residir, un lugar donde él va a estar. Recordemos que es hacia el norte, donde ellos van a estar, y ahorita lo vamos a ver en un mapa siguiente, ¿sí? Y lo hizo rey. ¿Quién? ¿El sacerdote? ¿Quién? ¿El profeta? No, el general lo hizo rey. Sobre Galat y sobre muchas provincias alrededor. Finalmente, sobre todo Israel. Este hombre, que no tenía ni la autoridad, ni el poder, ni ninguno, simplemente lo toma y le dice, ahora tú vas a ser el rey, al hijo. Y es interesante porque de alguna manera vamos a tener la oportunidad de ver todo este comportamiento y todas estas cosas que van a suceder entre Abner e Is-Boset. Bueno, lo hizo rey entonces, dice el versículo 10, la edad que él tenía, 40 años, era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre todo Israel. Pero solamente reinó 2 años. 2 años. Y dice, de la casa de Judá, solamente fueron los únicos que siguieron a David. Y era rey, pero todo Israel no lo reconoció. Aún conociendo y sabiendo la voluntad de Dios, pues todas las tribus fueron ahora a estar a favor de Is-Boset, de este rey que había colocado este general. Versículo 11, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Este es el tiempo que de alguna manera simplemente se va a dar toda esta guerra durante todo ese tiempo. Va a haber muchos muertos,
Solamente se nos narra aquí una batalla, pero hubo muchas. Y es el tiempo que de alguna forma va a haber la oportunidad de poder ver, el tiempo que él va a estar y que los de Israel no van a reconocer. Algo va a determinar y otra vez, algo va a detonar. Abner y entre Isboset algo va a detonar más adelante algunas cosas que vamos a ver. 7 años y 6 meses reinó David en Hebrón. Entonces dice que siguieron pasándose una serie de cosas y se levantaron dentro de esta guerra que decía de las muchas que hubo y de la que se narra. Dice que se levantaron, ¿verdad?, tanto los hombres de Abner, de la tribu de Benjamín, 12, por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, frente a frente, una manera y una forma que tenían de iniciar una guerra, una batalla. Se pusieron 12 de un lado y 12 del otro, frente a frente. Siguiente, por favor. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y entonces metió la espada en el costado de su adversario. ¿Y qué pasó? Bueno, que cayeron a una estos 24 hombres. Era una manera de comenzar una batalla. Ese lugar se le llama Helcat Hasurim, el cual dice que en Gabaón, ahí está en cursivas, que significa campo de filos de espadas de los adversarios o campo del filo de espadas de las bandas. Bueno, la batalla comenzó y entonces esta batalla fue muy reñida. Aquel día dice que comenzó esta batalla y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Y aparecen 3 hermanos en el panorama, de los cuales también constantemente vamos a estar hablando ya en esta parte. Dice que había 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Hombres valientes, como dice la Escritura, pero no muy sanos, no muy sabios. Y vamos a ver por qué. Bueno, Abisaí, uno de ellos, y Asael Bueno, Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Dice Eclesiastés, capítulo 9 y 11, acerca de que, pues él pensaba que por su ligereza tenía la posibilidad en un momento dado, ¿sí?, de poder vencer, de alcanzar y vencer a Abner. Lo cierto es que la Escritura nos dice algo muy interesante que no debemos olvidar. Dice, escribiendo el predicador en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y entonces esta era la oportunidad de que este joven pues considerara muchas cosas. El haber estado con David ha traído cambios en muchos de ellos. ¿Pero qué hizo este joven? Dice que, siendo ligero de pies, fue Asael tras Abner. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces no se apartó. El objetivo era Abner.
versículo 19 que ahí tenemos en pantalla, dice ni a izquierda ni a derecha. Versículo 20, y miró atrás a Abner y dijo, cuando él lo vio, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda. Finalmente quítate, no te quiero dañar, no quiero hacer nada. Lo podemos deducir de lo que más adelante se considera. Pero a veces la imprudencia, las capacidades, pensamos, nos van a hacer vencedores. Versículo 22, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. Un joven con cierta experiencia en la guerra, pero no tanto como un general, no tanto como un hombre versado en guerra. Y entonces le dice, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Por qué? Apártate, quítate, vete. ¿Cómo podré yo levantar en un momento dado, dice, mi rostro delante de Joab, tu hermano? Él reconoce y sabe quién es su hermano y la calidad que tiene, y entonces de igual a igual dice, ¿cómo podría yo en un momento dado levantar mi cara y decir que combatí de alguna manera de igual a igual? Apártate. ¿Pero qué pasó? Dice el versículo 23 que simplemente este joven, Asael, no quiso irse. Y entonces Abner no tuvo otra más que al defenderse, lo hirió. Sí, con el regatón de la lanza, dice, por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda. Así mueren los imprudentes. A pesar de que muchas veces se nos dice apártense, apártense. Y el Señor nos dice que simplemente que cuidado, porque dice, huyan, tengan cuidado, no vayan. El pecado mata. Nosotros podemos llegar también a esa imprudencia y pensar que yo lo tengo dominado o controlado. Bueno, Asael cayó y estaba muerto, dice la Escritura. Y entonces los que estaban yendo tras los ejércitos, o sea, tras el ejército de Abner o de Israel, simplemente se detenían y veían que el joven estaba muerto ahí. ¿Qué pasó? Bueno, que esto trajo simplemente algo con los dos hermanos. Que es una de las cosas que tenemos que aprender, que a veces nos hacemos una con el hermano, no nos importa las razones ni las cosas, sino simplemente somos como uno solo, en la buena y en la mala. Versículo 24, siguiente diapositiva, dice que Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner. Ahora tenían más motivo. Y ya casi a la puesta del sol, llegaron a una colina de Ama. Estoy usando una versión 10 habla hoy aquí, como se señala abajo, con amarillo, ¿sí? Que está frente a Guía, en el camino del desierto de Gabón. Bueno, allí los benjamitas, que siempre estuvieron apoyando y están y estarán con Abner, se reunieron con Abner y formaron un solo ejército y tomaron posición en la cumbre del cerro.
se iba a dar otra vez una gran batalla. Iba a haber mayor derramamiento de sangre. ¿Qué pasó? Que vemos que este hombre Abner, reconociendo algunas cosas, le dice a Joab, le grita, ¿no va a tener fin esta matanza? ¿Qué no te das cuenta de que esto solo nos traerá amargura? ¿Cuándo vas a ordenar a tu gente que deje de perseguir a sus hermanos? Había conciencia, pero vemos que Abner había provocado todo este tipo de situaciones. Y esta guerra se había dado por la decisión que él había tomado de poner en el trono de Israel a un hijo de Saúl. Porque él también conocía, como todo, el mandamiento del Señor y lo que el Señor había dicho, de que David había de ser el rey también de Israel. Bueno, hay una respuesta. Siguiente, por favor. De parte de Joab. Te juro por Dios que si no hubieses dicho esto, ¿sí? Si no tú te hubieses de alguna manera detenido y hablado, mi gente había seguido persiguiéndote, había de seguir persiguiendo a sus hermanos hasta el amanecer. O sea, iban a seguir hasta donde fuera posible y acabarlos. A veces nosotros en esa actitud comenzamos los pleitos o comienza en algún lugar y no queremos reconocer, que Él reconozca primero. El Señor decía, si tu enemigo tiene algo contigo, bueno, ve y reconcíliate. Está en paz. Ah, no, pues si yo no le hice nada, ¿por qué? Ah, no, si fue él. Y empezamos a guardar ese tipo de situaciones y empezamos a los demás a tener argumentos para nuestra causa, de cómo debió ser o cómo de alguna manera en las batallas o en las situaciones de la vida en las cuales a veces nos involucramos. Sí, los habían de haber perseguido hasta el amanecer si fuese necesario. Sí, reconocen que son hermanos, que son parte del pueblo de Dios. Versículo 28. Enseguida Joab ordenó que tocaran la trompeta y toda la gente se detuvo, dejando de perseguir a los israelitas y de luchar contra ellos. Bueno, Abner y sus hombres caminaron por la llanura de Araba toda aquella noche y cortaron camino a través del Jordán y de todo Bitrón y llegaron a Mahanaim, un lugar que también ya conocimos y que de alguna manera se narra anteriormente. Allí ellos habitaban, en esas tierras. También Joab, ¿sí? Cuando dejó de perseguir a Abner, reunió a todas sus tropas. ¿Y qué pasó? Bueno, que pasaron lista. ¿Y cuál fue el resultado de esa lista? Que había 19 muertos de los de Judá, más Asael, 20. Y es algo que es interesante que el escritor plasma y que dice que sin embargo los seguidores de David habían matado a 370 hombres de Benjamín y de Abner. 370 contra 20. Parece increíble.
Hay muchos le buscan y le encuentran que quieren encontrarle cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí encontramos unos donde algunos van. Y Mahanaim está hasta la parte norte, que es donde está el hombre rojito, hasta arriba. Hasta allá está Mahanaim. Y ellos andaban por acá abajo, entre los filisteos. Ahí por ahí tenemos Filistea a un lado de la flecha. Y donde se había de alguna manera dado por ahí las batallas. Versículo 32 nos dice que tomaron el cuerpo de Asael, ¿verdad? Y que lo llevaron a Belén. La flechita nos dice a dónde. Y ahí lo enterraron, en el sepulcro de su padre. Joab y sus hombres también. Después de esto caminaron toda aquella noche. Que es interesante, porque conocemos el mandamiento que había para todos los que de alguna manera eran parte del pueblo de Dios, en cuanto a cuánto podían caminar de noche, hasta dónde se les era permitido. Bueno, al amanecer, ellos habían llegado ya a Hebrón. Y ahí culmina el capítulo 2 de nuestra historia. Hay algunos detalles y algunas cosas sin duda, pero siguiendo la línea, capítulo 3 dice que la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue muy larga. Y sin duda, al ser muy larga, hubo mucha sangre entre hermanos que se derramó. La guerra va a durar tanto como unos y otros reconozcan cuál es el mandamiento de Dios, cuál es el orden de Dios, cuál es el tiempo de Dios. Y dice que mientras la casa de David iba haciéndose más y más fuerte, la de Saúl se iba debilitando. Y uno dice, obvio, aquellos que buscan y siguen a Dios se irán haciendo más fuertes, pero aquellos que abandonan el camino de Dios y el mandamiento se van debilitando. Aún el propio salmista escribe, ¿no?, acerca del pecado: mientras callé, envejecieron mis huesos. Bueno, estamos terminando. Siguiente, por favor. ¿Qué hizo en Hebrón? Pues en Hebrón, en estos 7 años y medio que él va a estar, vamos a ver algo muy interesante. Pues que ahí se hizo de 4 mujeres más. Dice que nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam. Su segundo, Keliab, de Abigail. Ahí les puse con numeritos azules las mujeres. Esta era la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Y ahí podíamos también considerar, pero más adelante lo veremos. El cuarto, Adonías, hijo de Agita. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itram, de Egla. Mujeres, dice que estas fueron las mujeres de David, y que estos les nacieron a David estando en Hebrón. Y a estas alturas hablamos de 7 esposas de David. Considero ahí la primera, que fue Mical, hija de Saúl.
su primera esposa. ¿Por qué? Porque él nunca fue por ella, si todo el mundo sabía. ¿Por qué él la abandonó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué esto va a tener un desenlace interesante en los próximos, muy próximos ya? Tal vez la próxima semana vamos a ver. Siguiente, por favor. Dice el libro de Deuteronomio, solo para recordar, acerca de las instrucciones de los reyes, que el Señor les advierte al pueblo, allí en Deuteronomio 17, que cuando entren y se establezcan, pues que tengan reyes. Solamente destaco 2 versículos, pero ahí empieza en el 14 y al 20, y dice que nunca debe ser un extranjero el rey. Voy al versículo 17, dice que él no aumentará para sí, caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentarlos. Esa váyansela apuntando a Salomón, de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, nunca más negocios con ellos, nunca más situaciones. Versículo 17, y lo puse con mayúsculas, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Para que su corazón no se desvíe. Algo que interesante que destaca el apóstol Pablo ya en cuanto a los cristianos más adelante es que dice que el soltero y la soltera viven para agradar a Dios, pero las casadas tienen prioridad. Y esto ya lo vamos a ver más adelante. Esto ya tendrá oportunidad de poder ver algo en cuanto al matrimonio. Algo que también es interesante y que vamos a ver, pues a veces que en el matrimonio, la esposa es la ayuda idónea, no la sociedad anónima. Porque a veces dicen, somos uno, somos iguales, y ahí se pierde el contexto de las cosas. No, hay una cabeza, no dos. Y es interesante cuando alguna vez hemos escuchado quizás, pues sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Esto ya nos habla de algo que no tendrá un buen final. Cuando él solamente dice sí, mi vida y todo, porque finalmente sí se vuelve en eso. Termino el versículo, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Muy bien, Dios permita que podamos muchas de estas cosas aprender de parte del Señor y que sin duda seguiremos aprendiendo. Cuidado con muchos aspectos. Cuidado con enfrascarnos en una guerra. Cuidado, ¿verdad? Con el aspecto que tiene que ver con las mujeres. Cuidado los varones. Cuidado con diferentes situaciones de pensar que porque somos más fuertes, somos más capaces, vamos a vencer. No, sepamos siempre que no es el que quiere, otra vez repito, ni el que tiene ganas, no es el que corre más rápido, no es el más poderoso, no es el más, sino el que, tomando el otro texto del principio, es el que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de David. ¿Qué tenía David de diferente a los demás? ¿Qué tenía Abraham diferente a los demás? Nada. Lo único que nos hace diferentes es Cristo en nuestra vida. Eso es lo que nos da un valor que es espiritual. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites y nos seguirás permitiendo, si así bien te parece, aprender de estas vidas, Señor, y en el momento que enfrentemos cualquier situación, poder saber cuál es el camino y las decisiones que tomar. Te alabamos, Señor,
Te bendecimos porque hasta ahora has tenido misericordia de nosotros y nos permites seguir considerando tu palabra y solamente tu palabra para la dirección de nuestro camino y de nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador amado. Amén. Dejo el lugar.